Empezamos con práctica. No sé si me va a aparecer en el chat, pero eso a mí me sirve como para ir haciendo un seguimiento. Traten de escribirme los nombres. Vamos con el tema de si vi los trabajos, no vi los trabajos. Sí lo vi, e inclusive me gustaría hacer un planteo y a ver que podemos estar de acuerdo con los conceptos o no. Por ejemplo, ¿qué es la gramática? ¿Qué es la gramática? Gramática escolar, se entiende, ¿no? Las reglas tácitas de una institución. Son las reglas tácitas que aparecen en la institución, que tiene que ver con el estilo institucional, tiene que ver con el modelo, tiene que ver con la ideología, cómo piensa esa sociedad. Ahora, esa gramática o esas reglas tácitas condicionan la cultura. ¿Qué es la cultura institucional? Pregunto. Valores. La cultura son las políticas que afectan a una institución. Y prácticas que se orientan y dan sentido al quehacer de la institución. Y pasámelo, Pamela, pasámelo al castellano básico. Ay, no sé cómo decir. De algo que hace algo. Es el comportamiento que tiene la escuela para que tenga su propia identidad. Es el comportamiento o el accionar o la forma de ser, o la forma de ser, o la forma de obrar, o la forma de abrirse o no a la comunidad. Y está compuesta por una serie de elementos. Ahora, pregunto, ¿la cultura condiciona la gramática o la gramática condiciona la cultura? Para mí la gramática condiciona la cultura. ¿Por qué? Y porque la gramática es lo que, o sea, es de lo que ya está y de lo instruido y lo instruyente, eso que estamos hablando. Pará. En la cultura también aparece lo instituido y lo instituyente. Ahí se me presenta la duda, es ¿quién condiciona a quién? ¿O hay un feedback? Pero la cultura puede abrirse como cualquier cosa, o sea, no. No, pero a ver. También está referido a lo laboral. A ver, vamos a centrarnos en lo que es, Enzo, cultura institucional. Cómo actúa, cómo se brinda, cómo hace a un todo. De ahí se desprende la imagen, esa cultura tiene ritos, tiene mitos,
tiene una imagen, tiene un grado de comportamiento como comunidad o como institución escuela. Y desde el momento que tiene una imagen, esa imagen es valorada o rechazada o neutra. Y siempre tenemos que caer en la escuela normal. ¿Por qué? Porque, bueno, es la escuela más demandada de San Pedro. ¿Es por imagen? ¿O es por la aceptación que tiene en la sociedad? Desde lo edilicio hasta el lugar que quiera llevarlo. Ahora, pregunto. Si ustedes me preguntan a mí, yo tengo una idea formada, pero no lo sé. ¿Quién condiciona a quién? Chicos, esta materia de análisis y reflexión, guarda. Puede ser el docente, lo laboral, que hace, no sé cómo explicarte, te tiro una idea, porque lo laboral también se relaciona en una cultura institucional. ¿Cómo? Y no sé cómo explicarte, te tiré una idea. Por ejemplo, el docente, la gente que trabaja en el instituto, Y está vos te envasás en la... está impregnado de esa cultura. Claro, Ahora, viste que vos decís la escuela normal, también está la escuela industrial, que es una de las más... ninguna duda, con una cultura y con una imagen, toda escuela tiene una imagen y toda tiene sus rituales y tiene un comportamiento o una impronta que le es propia. Ahora, mi planteo es, ¿la cultura institucional hace a la gramática o al revés? ¿O la gramática condiciona? Hace porque pasa de generación en generación, por maestro, profesor. A ver, Pamela, vamos a concentrarnos en a ver, un ejercicio de análisis y reflexión, y va para todos. ¿Condiciona la gramática, esas reglas tácitas, que la cultura tenga tal comportamiento? Sí. Para mí sí, pero también la cultura como que ¿Hace a la la gramática? condiciona a la gramática, y sí, por las normas que tiene, por el imaginario. Claro, Para mí la cultura condiciona a la gramática. la cultura también condiciona, porque las escuelas tienen una cultura, la escuela normal tiene una cultura, por ejemplo. Pero Ya esa también- cultura, Pero no la tendría sin unas no reglas está, tácitas. exactamente, esa Por eso para cultura mí, no está atravesada o condicionada por la gramática. Sí, sí, para mí sí. sí. Sí, Bueno, eso me parece que en el trabajo no quedó claro. ¿Por qué hago este planteo o esta reflexión? Inclusive, esa gramática puede llegar a ser determinante en la mayoría de los casos de la dinámica institucional, que acá aparece otro tema fuerte. ¿Qué es la dinámica institucional? Son los problemas que La se forma en que se presentan. presenta y se resuelven los problemas o no. A ver, es toda la problemática
que se presenta en una escuela y la manera en que se resuelve. Y esas problemáticas, ¿por qué se presentan? Por lo de los dos Porque hay conceptos. quien está de acuerdo y quienes no. Sí, ninguna duda. ¿Estar de acuerdo o no con qué? Con la cultura. Con las reglas impuestas O con la gramática. o con la gramática. A ver, ¿por qué se produce? Hay algo, esa gramática, esa cultura, ¿forma parte de qué? De los intereses, por los intereses. Puede formar parte de los intereses, pero vamos a darle una terminología más amplia. Lo que está, lo que aparece, lo que hay. ¿Cómo se llama eso? Lo instituido. Exactamente, Instituyente. se llama lo instituido, lo que está. ¿Qué es lo instituido? La cultura institucional con toda esa gama de variedades. ¿Qué es lo que está instituido? Esas reglas tácitas. El comportamiento que perdura. Exactamente. Pero perdura, pero, ojo, o no, o se impone. Puede perdurar o no. Generalmente sí perdura. Que tiene que ver con esas reglas tácitas que ahí sí se puede llegar a apoyar en lo que es la cultura institucional con lo que está prescripto, pero a veces está prescrito tácitamente, y con esa cuasi moral del deber ser. Eso, hay una zona débil o una zona, diría, de quiebre que toma el nombre de la mineralogía que se llama clivaje. Es la parte más débil. Se rompe por lo más débil. Es una zona inestable entre lo que ya está y lo instituyente. Dentro de esa gramática, dentro de esa cultura. ¿Eso qué genera? Conflicto de intereses o no, pero genera conflicto y obvio va a haber tensión. Y ahí metemos dentro del paquete, a todos los integrantes de la institución escuela. Y eso está atravesado también por la valoración del poder. Y ahí se desprende otra concepción que ya lo charlamos, es la concepción de poder, la concepción de autoridad, y hablamos de dos tipos. Una es la formal, o el sentido de poder en sentido formal, que responde al organigrama, que responde a la estructura piramidal o no. Y otra cosa es el poder o autoridad material. ¿Se acuerda cuando preguntamos la clase pasada quién tiene más poder? Pero eso también está atravesado por la norma.
por la regla. Que ahí sí la regla y la norma toca la cultura institucional, pero no toca la gramática. ¿Y qué comportamiento tiene la norma? La norma tiene comportamiento o carácter restrictivo, ordena, penaliza, sanciona, pero también tiene carácter protectorio, protege ciertos derechos, no a todos los miembros. Y voy a tirar un ejemplo. ¿Nunca les ha pasado? En la época mía eran las amonestaciones, que ahí sí formaba parte de la norma de carácter restrictivo. Hoy se habla de firmar el cuaderno. ¿Qué es firmar el cuaderno? ¿Dentro de qué lo englobo? Pasa en primaria, pasa en secundaria. Firmar el cuaderno, firmar el libro, firmar lo que quieran llamarle. ¿Qué es eso? Dentro de esta estructura conceptual que estamos haciendo. Es Un una norma componente restrictiva. ¿Cómo? Es una norma restrictiva. ¿Y dónde Pero también está Sí, dentro del componente institucional, ¿o no? ninguna duda. Está dentro del componente institucional. Una restricción. Eso es gramática. Acá se firma el cuaderno. En ningún lado está que el alumno que se porta mal tiene que firmar el cuaderno. Eso es gramática. Eso es... Sistema de seguimiento, ¿Cómo? sistema de seguimiento puede ser El el sistema que de está a cargo. seguimiento es... Lo que habíamos dicho como conducta desviante puede ser que trataban de romper con esa conducta. A ver, pero la firma de cuaderno no es una conducta desviante. No, la conducta desviante tiene otro comportamiento. Me parece, hasta te diría, estoy seguro, podemos estar de acuerdo. A ver, chico se porta mal. Le hago firmar el cuaderno. Como medio de persuasión, o como quieran llamarle. ¿Qué pasa cuando si tengo una firma, tengo 10, tengo 20? Te sancionan. ¿Con qué? Nada. Tener una suspensión de ¿Cómo una no? semana. Nada. A ver, Nada. tenés una suspensión de la semana. El directivo puede suspender, pero no hay un parámetro o taxativo donde me dice 10 firmas suspensión. O Claro. puedo suspender, no puedo suspender. Es relativo. Es relativo porque esa firma forma parte de una gramática impuesta que puede estar atravesada y a lo mejor es aceptada. Ya cuando se acepta pasa medianamente. Sí, para suspender por una sanción disciplinaria tiene que haber otro elemento que sí es prescriptivo y forma parte de la norma, que es el régimen de convivencia. Ahí
medianamente puede tener carácter normativo. Ahora, ¿qué es una conducta desviante? ¿El que se porta mal o el que se porta bien? La conducta desviante, ¿para quién le cabe? Y para mí era para el que se portaba mal, pero bueno, no sé. ¿Por Para el qué? alumno. Y Les porque voy vos a... tratás de romper esa conducta, ¿entendés? Que El que trate se de porta cambiarlo. mal. Claro. Primero, antes les voy a dar mi primera maldición para cuando sean docentes. Van a llegar a un curso, van a llegar con muchas ganas, van a saludar, van a decir buen día, buenas tardes, como sea, y se le van a poner todos los alumnos así mirando, y ustedes van a hablar, van a preguntar y no van a contestar nada. Esa va a ser mi primera maldición. ¿Se entendió a dónde voy? Bueno, retomemos. Chicos, esta es una materia para de análisis y reflexión. Está bueno. ¿Por qué? Porque no hay una única verdad. Y sobre todo en estos temas. ¿Qué es lo instituido? ¿Qué es lo instituyente? Ahora, pregunto, en el caso de Selena, posicionate en el tema. Vos sos una directora de escuela perfecta, haces reuniones. Citás al personal, bajás línea, todo muy lindo. Cada reunión que vos tenés de personal, lo tenés a Catriel que te está cuestionando todo. ¿Qué comportamiento tiene Catriel como miembro de esa institución? Y depende, si me lo cuestiona para que lo cambie para un bien, para mí la tiene. O Mirá, sea, eso en teoría sale perfecto. Yo soy... Pero si tenés uno que te está jodiendo permanentemente, yo no sé si te hace muy feliz. El que haga reunión que es típico. claro. ¿Qué comportamiento tiene? Desviante. A ver, Bien. para bien. Yo no sé si como directivo o como miembro del equipo yo estoy planteando algo y tengo permanentemente que me está machacando. A lo mejor en la concepción de él está bien, pero a mí desde el otro lado me está rompiendo. Claro, es como que quién dice cuál es el mal comportamiento. O sea, ¿qué es comportarse mal? Vendría a ser. Pero se está También portando habría que mal. cuestionar eso. Pero pará, ¿se está No. Y portando no. mal? Pero para él no se está portando mal. Para vos te está jodiendo nomás porque siempre te está. Pará, o me está o sea, jodiendo o pretende cambiar la vida institucional. En ese caso, él tiene conductas desviantes. Exactamente. Tiene conductas desviantes para con lo instituido. Sí. A ver, Se desvía del Que cumplimiento de responde las a normas. algo o porque tiene alguna razón. lo que sea. No pude usar la biografía porque no llegué, pero a ver, caso de años A que fue reflotado en una biografía cuando un grupo dio la vuelta olímpica y desparramó sábalo podrido en la escuela. A ver, ¿es sancionable? Sí. Sí. ¿Se hizo reunión de profesores o reunión de notables? Sí.
¿Qué pasaba, como pasó, si en esa reunión un docente o dos preguntaba o hubiera tirado esta hipótesis? No. ¿Y los chicos por qué hicieron eso? ¿Son malos? Ninguna duda. ¿Está mal? No la tengo tampoco. Ahora, ¿no les parece que tendríamos que pensar un poquito el por qué? Ese planteo está atacando lo instituido, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Está mal que haga ese planteo? Y no. ¿O sí? Para la gramática, para esa cultura, eso es una conducta desviante. Para el docente que está haciendo ese planteo, y a lo mejor, según la concepción que yo tengo, que lo miro desde afuera o desde adentro, me está sacudiendo. Ahora, para el que tiene el campito armado, este tiene comportamiento de viejo vizcacha. ¿Saben cuál es el comportamiento de viejo vizcacha? No. Recomiendo lectura de Martín Fierro, que como profe de sociales en algún momento es fundamental que lo lean. ¿Qué hacía el viejo vizcacha? Escupía el asado. Ese comportamiento es un poco más que escupirle el asado. Ahora, ¿cómo actúan los actores ante esa problemática? Problema, conflicto. ¿Lo resuelvo o no lo resuelvo? ¿Cuál sería la lógica? La lógica Sí, sería que lo resuelvan. Resolverlo. No siempre pasa eso. O No, porque hay vuelve quienes... nuevamente a aparecer el clivaje. Se rompe por lo más débil. En el caso del sábalo o del pescado podrido, ¿cómo terminó? Los que Y vivieron. con todo sancionado, seguro. No, no hubo sanción. En un principio sí, pero después no. Ajá. ¿Por qué? Porque sucedieron una serie de acontecimientos que llevaron a que la directora levantara la sanción de todos. ¿Y por qué? Porque la directora se manejó mal desde el primer momento. ¿Fue la directora? Y el resto, No, escuche no, y participe. no, la institución, toda la institución. ¿Qué fue? La gramática. Bien, eso, es Yo. decir, se interpuso toda esa carga y esa gramática que hace que se tome tal o cual comportamiento. Entonces, profe, la acción indebida y las normas se apoyan en la gramática para decir lo que está bien y lo que está mal, No. o en la cultura. No. Por un lado está la norma. Que la norma ¿de dónde viene? Hay una serie de normas que después al final de año las vamos a estudiar. ¿Cuáles son las normas que atraviesan las instituciones educativas?
Y acá me desvío un poquito. Por el lado del docente, está, a ver, se desprende que es la Constitución Nacional. Punto. Como marco, como está en la pirámide. Con rango constitucional está el Tratado de los Derechos del Niño y después la ley de inclusión, las resoluciones de inclusión. Bueno, es todo un combo. Pero vamos a lo finito, a lo diario. Para el docente rige la ley 10.579, que es el estatuto del docente. Ahí te dice cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones. Te dice más o menos. ¿Por qué? Digo más o menos. Porque también está atravesado por la idiosincrasia del sistema educativo jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires. Todo se mira o se miraba medianamente desde el nivel madre. ¿Cuál es el nivel madre? El que aparece primero. Todo se mira de primaria. Si entramos a desglosar el estatuto del docente, que lo tienen publicado los gremios, no sé si se alcanza a ver. Generalmente lo publican los gremios. Está mirado desde primaria. ¿Pero a qué me fija? Para el profesor de secundario, fija toda la dinámica personal, movimiento, incompatibilidades, derechos, obligaciones, rangos, pero no mucho más que eso. Por encima de eso está la ley, la ley provincial, la 13688, que por ser posterior a la 10579, todo lo que diga la 10579, Estatuto del Docente, en contra de la Ley Provincial de Educación, queda automáticamente fuera de vigencia. Por debajo de eso está que es un decreto, si me piden el número nunca me lo acuerdo, es el Reglamento General de Escuelas Públicas de la Provincia de Buenos Aires. Que si ustedes leen el apunte, el primer apunte, hay citas de ese reglamento. Da una serie de definiciones, fija los roles del directivo, del profesor, del secretario, de los alumnos, de los padres. Bueno, esa es la norma. Y después vienen las resoluciones que complementan sobre permanencia, en el caso de superiores la 4043. Hay una gama de resoluciones que algunas las vamos a ver. Ahora, volviendo al tema. ¿Se aplicó la norma? En el caso de ese tema puntual que fue emblemático. O por encima de la norma apareció con fuerza la gramática. Coincido con eso. Apareció la gramática por encima de las normas. Apareció la gramática. Ahora, hubo un problema. Hubo un conflicto.
hubo un comportamiento de respecto a eso. La resolución que se le dio, y acá me meto en la teoría, tiene un comportamiento o una modalidad regresiva o progresiva. ¿Qué les parece a ustedes? Esto lo tienen todo en el apunte, ¿eh? En el texto, que es cortito. Regresiva, ¿Por qué? porque no se llegó a nada, se disolvió y quedó ahí. Para mí, regresiva, porque se disolvió y como que nada pasó y como que puede volver eso, pueden volver atrás y a volver a repetirlo. Exactamente. ¿Se disolvió o se ignoró? Sí, mejor dicho, se ignoró. Porque si se nunca hubiera lo escribió. disuelto, no hubiera aparecido a lo mejor otra problemática de esa índole. Y ahí caemos en el otro concepto, tomando este ejemplo, si se aplicó la gramática o pesó, no es que se aplicó porque una regla tácita no, se tuvo en cuenta y se resolvió en función de, y eso es usual y normal en todas las escuelas. Pasa siempre. Y el año pasado pasó otro caso bastante heavy, donde primó la gramática o esas reglas tácitas, o me parece que, y hubo que dar marcha atrás, y esa dada o retrotraerse genera nuevamente conflictos. Pero ¿cuál es el comportamiento? O es ignorado, o se mira para el otro lado, se redefine, se le da una vuelta de tuerca, hacemos como, ponemos paños fríos, pero a la corta o a la larga queda latente. O se mastica, se elabora y se resuelve. ¿Qué es lo más difícil? ¿Por qué? Porque ahí entran a jugar otros elementos de negociación, de trabajo en equipo, hasta inclusive entran a jugar otros elementos que tienen que ver con el componente profesional y con la concepción política que se tiene de, y la concepción que se tiene del otro. Que eso generalmente está ausente en las escuelas. Y de hecho está ausente permanentemente. Que tiene que ver con otro punto que vamos a trabajar, con el acompañamiento o con el contemplar las trayectorias de los alumnos. Que ese es un tema recurrente, por lo menos en esta clase va a ser recurrente. ¿A qué me refiero cuando hablo trayectoria de los alumnos? De lo que Lo que vivimos. vivimos nosotros en la escuela.
su Claro. futuro. a lo que viven y la norma que prescribe, por lo menos en el primer año de superior, 40-43, el acompañamiento de las trayectorias escolares. Y a fin de año voy a volver a reflotar esto y esto sería un acompañamiento de las trayectorias que generalmente no se tienen en cuenta. Y sí, al no tener en cuenta las trayectorias escolares, también se genera un clivaje. Ustedes no, bueno, acá hay gente del año pasado que hizo el curso inicial presencial. Se hizo hincapié en los derechos que tienen como alumnos. Y se hizo hincapié en la 40-43. Y ustedes en geografía a lo mejor no lo viven tanto, pero tienen el derecho a conocer la normativa y a saber la normativa. Al tener más o menos claro, se evita el clivaje. Más allá de que hay que estudiar, es otra historia. Pero es un todo y tiene que ver, como lo que decía antes, con el posicionamiento que tenemos nosotros docentes, que les va a pasar a ustedes. ¿Qué concepción tenemos del alumno? ¿Cómo nos posicionamos? Y eso tiene que ver, y está investigado y está analizado. Ese es el sentido de las biografías, para reflotar, que algunas están muy buenas y otras, y esto corre por mi cuenta, y si les cae mal pido disculpas, pero la hicimos para zafar. ¿Qué pasa? Tiene mucho que ver cómo nos formaron, sobre todo en el nivel secundario, que ahí generalmente tomamos modelos para replicar cuando demos clase, y también cómo nos formamos en el nivel superior. Si nos disciplinaron con parciales, salvo que se conviertan en conductas desviantes, van a salir a disciplinar con pruebas escritas o a disciplinar con nota. Eso no es que se me ocurre, está medianamente investigado y medianamente probado. A ver, la formación secundaria, la formación superior, no me meto en primaria porque no sé, pasa por saber del contenido, ninguna duda. Pero está atravesada también por otros conocimientos. ¿Por qué tienen psicología? ¿Por qué tienen la perspectiva? ¿Por qué tienen filosofía? ¿Por qué hace una formación? Y según el mambo del docente de filosofía, es según el enfoque que le va a dar, más allá de lo prescripto en los diseños. Y no hablo más, porque me voy por las ramas mal. ¿Quedó claro? ¿O tienen qué duda se le presenta respecto a lo que es la dinámica institucional? Y es un tema que los va a atravesar a lo largo de su carrera docente.
E inclusive ustedes como docentes, ante una situación, van a tener modalidades regresivas o modalidades progresivas. Y yo esta escuela de clase me da lo mismo, voy, doy mi horita, me pego la vuelta. Si se matan mientras que yo estoy, trato de que no. Y si no, que se maten. Y no me estoy refiriendo a los alumnos solamente. Todos podemos tener comportamientos regresivos o progresivos. No solo desde el rol institucional, desde el rol del equipo de conducción, sino desde el rol docente. Y a veces nos olvidamos que una frase que esa es muy mía, comemos, que puede ser muy de mercado, pero comemos porque hay alumnos. Guarda. Está la otra también. Los escucho a ustedes, que nos quedan 10 minutitos. La próxima vamos a trabajar, a lo mejor, si quedan algunas dudas o planteos, vamos a dar una vuelta a esto y ya nos vamos a meter en el concepto, que es otro concepto interesante, que los tendría que marcar en el buen sentido, que son las trayectorias escolares. Los escucho ustedes, si no, hoy no me voy por las ramas. Ay, te faltó explicar los componentes de la cultura. ¿Cuáles los componentes? ¿Cuáles son los componentes que están en la cultura? Me pongo nerviosa pero para hablar, ya lo- perdón. Ya lo fuimos explicó. dando Sí, en todas sí. las otras clases. Disculpa. Ya, a ver, está bien que va, a ver, el tema gramática, cultura, dinámica, y la vamos a ver a lo largo, la vamos a tocar a lo largo de este año. Y cultura, gramática y dinámica, cuando se trabaje la práctica de segundo, que ya no se hace análisis institucional, que se hace análisis áulica, y está atravesada permanentemente, hasta con una gramática y cultura propia del aula. Así que bueno. Profe. Sí, pa. Una consultita. ¿No me podés explicar la consigna de integración áreal del trabajo de mañana? Sí. Bueno. Esperá, vamos a terminar un poco con esto, no tengo ningún problema, y explico la consigna, pero sobre dinámica, que es un tema interesante para mí, importante a lo mejor para mí, que los van a atravesar a lo largo de su carrera docente. ¿Algún planteo para hacer? Profe. Sí. Nosotros como docentes, cuando tengamos que ir a una institución a dar clase, sí, nos tenemos que adaptar a la gramática de la escuela o la institución en que demos clases. A ver. O podemos tener nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. A ver, Enzo. Eso, precisamente si me lo preguntás a mí, te voy a dar una respuesta. Si le preguntás a otro docente, te va a dar a lo mejor la opuesta. Nos conocemos poco. Inclusive yo de acá de este curso conozco a 2 o 3.
El resto no conozco. Ahora, ¿cuál sería la respuesta que yo te daría? Va para vos y va para todos, ¿eh? Que no se adapte. Que sea el mismo. ¿Por qué te daría esa respuesta? Yo creo que en Porque a usted le gusta ocasiones se llevar la adaptaría y en contra. otras no. Porque vos dando clases sos vos mismo. No, de eso ninguna duda, que dando clases soy yo mismo.